Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar sobre negociación y manejo del conflicto, espacio que ofrece la especialización de alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada para los estudiantes de posgrado. Mi nombre es Ronald Balaguera y en este espacio hablaremos sobre qué es el conflicto y cómo la comunicación y el lenguaje influyen de manera directa en el manejo del mismo. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el manejo de las organizaciones en la alta gerencia, o por qué el conflicto hace presencia en las organizaciones, o cómo podemos evitar el conflicto entre nosotros mismos. Por lo general entendemos el conflicto como algo que se encuentra ahí siempre en nuestro entorno, pero en sí no sabemos a ciencia cierta de qué se trata, o por qué se produce, o en algunos casos por qué existe el conflicto. Partiendo de estas interrogantes, debemos empezar a analizar el concepto de qué es conflicto. Algunos autores, como el señor Walls, definen el conflicto como un proceso en que una de las partes involucradas percibe que la otra se opone a sus intereses. Ustedes se preguntarán, ¿qué clase de intereses? Es simple, es cuando una persona está en desacuerdo con la otra en algún caso en específico, que les compete muy probablemente a ambos. Por ejemplo, algún punto de vista, una negociación mal hecha, o por la conformación de un equipo de trabajo, o por una relación amorosa, o porque hay exceso de trabajo, o porque hay algún tipo de acoso laboral. Podemos notar que son muchos los factores que pueden desencadenar un conflicto. Si analizamos otro autor como por ejemplo Suárez Martínez, podemos darnos cuenta que él define el conflicto como una incompatibilidad de conductas o de objetivos entre las partes involucradas, donde pueden existir o no manifestaciones agresivas. Bajo este concepto, es bueno aclarar que pueden ocurrir manifestaciones agresivas dentro de los conflictos. Esto es un aspecto que no debe ser implícito. A veces notamos que las personas suben de tono de voz o incluso se insultan cuando llegan a algún acuerdo. Igualmente, autores como Lewis definen el conflicto como una lucha por los valores, los bienes escasos y el estatus con el único objetivo de neutralizar a su oponente. Generalmente las personas pensamos que siempre tenemos la razón en todo. Nuestras apreciaciones nunca serán las equivocadas, lo que genera conflicto en todo momento. Pero ¿por qué sucede esto? ¿O por qué creen ustedes que sucede esto? Es porque simplemente no sabemos comunicarnos ni escuchar las apreciaciones de los demás. Yo sé que los términos de sus autores están un poco complicados. Es por eso que intentaré definir el concepto de conflicto bajo mi visión. Para mí el conflicto es una serie de desacuerdos que son provocados por la falta de intereses y acuerdos particulares entre las partes involucradas, que generan un sinnúmero de situaciones que impiden avanzar de manera directa en la resolución de los problemas. Esto ha dado causa de percepciones individuales distintas ante las situaciones a afrontar. Cuando hablamos de que el conflicto es un desacuerdo entre dos o más personas, hacemos referencia a que es cuando tú te encuentras en una situación en donde no te sientes conforme con lo que pasa. Y cuando tú no estás conforme, cierras tu mente a algún tipo de solución de problema y a las percepciones de los demás. Es ahí cuando la alta gerencia debe entrar a solucionar este tipo de situaciones, porque a pesar de que el conflicto se encuentre siempre en nuestro entorno, la idea siempre debe ser evitar llegar a términos mayores y buscar alternativas para sus posibles soluciones. Tenemos que partir de la base de la aparición de un conflicto, es decir, que para que haya un conflicto, el conflicto se debe dar entre dos o más personas y que no se puede eliminar porque es imposible eliminarlo, ya que siempre estará presente en nuestro diario vivir. Pero lo que sí podemos hacer es desescalonarlo para que no llegue a nuevas instancias y aprender de él de una manera estratégica. Generalmente los tipos de conflictos se presentan de manera diversa y se pueden catalogar de la siguiente forma, como por ejemplo los conflictos de información, que son aquellos que se producen por un malentendido o por alguna falta de información, o por ejemplo los conflictos de relación, que generalmente se dan a relucir con la pareja o con las amistades por una falta de comunicación. También podemos notar que existen los conflictos estructurales, que son aquellos que se hacen percibir que una de las partes involucradas está en una situación más privilegiada. Podemos poner un ejemplo, las reuniones entre los sindicatos versus las reuniones entre la alta gerencia, en donde algunos de los dos tienen más control en las negociaciones. También podemos notar los conflictos de interés o de intereses, como los nombran, que son aquellos que se presentan cuando una de las partes está influenciada por sus intereses particulares.
Generalmente son frecuentemente son el tipo económico o son de tipo social. O también tenemos los conflictos de valores, que son aquellos que se presentan por un origen de tipo ético, cuando afectan de manera directa tu ética como persona. O también existen los tipos de conflictos políticos, que es cuando una o varias personas entran en conflicto porque tienen intereses distintos o alguna de las partes genera alguna clase de oposición. O podemos tener tipo de conflictos escolares, por ejemplo, que es un conflicto que se presenta en los estudiantes generando algún tipo de violencia física o verbal. O pueden haber conflictos laborales, que es el que se presenta dentro de las organizaciones a causa de diferencias de opinión o de percepción o de problemas de relaciones entre los compañeros. O los conflictos armados, que se presenta por un enfrentamiento entre dos o más grupos que son de diferente índole, o puede ser donde puede ser enfrentamiento entre países donde pueden utilizar armas de destrucción masiva, o existen muchos más. De hecho, hay muchísimas clases de conflicto en donde también imperan las creencias religiosas, el tema informativo, el tema socioeconómico y la verdad es que la diversidad de conflictos puede llegar a ser muy, muy, muy extensa. Por otra parte, los conflictos también pueden ser catalogados por niveles, dependiendo de la situación y el ámbito en que se desempeñan las personas, como por ejemplo dentro de las organizaciones en donde se manifiestan sus interrelaciones, se pueden presentar los conflictos intrapersonales, que son aquellos que ocurren dentro de la persona, como por ejemplo cuando tú tienes falencias para afrontar las situaciones o cuando tú tienes algún problema psicológico. También se pueden presentar los conflictos intrapersonales, que son aquellos que se presentan entre personas individuales, como por ejemplo los conflictos que tú tienes con tu jefe o con tu esposa. También pueden existir los conflictos intragrupales, que son aquellos que aparecen en pequeños grupos, como por ejemplo cuando tú tienes conflictos con las familias o cuando tú tienes conflictos con tu equipo de trabajo en la universidad. O, por ejemplo, pueden existir los conflictos intergrupales que se manifiestan entre diferentes grupos, como por ejemplo los conflictos que existen entre naciones o los conflictos que hay entre los sindicatos o los conflictos que pueden existir entre las organizaciones. Pero ¿por qué se causa el conflicto? Ustedes dirán, no, porque la otra persona no me hizo caso o hizo lo que quiso y no tomó mis consejos o porque no estuvo de acuerdo con mi punto de vista, pero en realidad ya existen estudios en donde tratan de identificar sus causas, como por ejemplo los estudios del señor Alzate, que los clasifica en tres niveles. Como una causa pueden ser los problemas de recursos, que es el conflicto que se da por la ausencia de elementos materiales que afectan la interacción entre las personas, como por ejemplo el material de trabajo escaso en las dependencias. Cuando empiezas a causear hojas, lápices, impresoras y tú empiezas a pedir prestado como los elementos, puedes generar una causa del problema de conflicto. También puede aparecer una causa de conflicto por problemas de necesidades psicológicas, que generalmente es causado por el desorden de comportamiento en los individuos que tienen problemas psicológicos. Esto por lo general afecta de manera directa la relación entre los superiores y las personas. Esto se presenta cuando la persona tiene baja autoestima o tiene una dificultad para comunicarse o porque tiene una falta de control emocional. Y otra causa que puede aparecer en los conflictos puede ser por problemas que implican valores culturales y familiares, ya que este se basa en la identidad de las personas como tal. A menudo los conflictos generan unos tipos de conductas, las cuales pueden o no aumentar la tensión entre las partes. Estas por lo general se caracterizan de la siguiente manera. Como conductas desescalativas, que son aquellas que reducen la frustración de la otra parte, reduciendo el conflicto futuro. ¿A qué nos referimos con eso? Son aquellas conductas que se presentan dentro de una negociación para disminuir los niveles de conflicto que se pueden presentar dentro de las partes. También existen las conductas escalativas, que son aquellas que aumentan las tensiones dentro del conflicto, generando frustraciones y conflictos a futuro. Por ejemplo, las conductas escalativas son aquellas en donde algunas de las partes empiezan con contraataques y no deja que la negociación avance de manera pertinente. Por ejemplo, también están las conductas espontáneas, en donde que son conductas que no son de manera intencional, pero que a veces suenan subidas de tono porque no eran dichas con esa intención. Y por último aparecen las conductas estratégicas, que son aquellas que se usan para prevenir el conflicto.
Por ejemplo, llegar a soluciones que beneficien a ambas partes con el único propósito de disminuir los niveles de conflicto como tal. A raíz de esto, tenemos que entrar a entender las etapas que puede manejar un conflicto, ya que los conflictos manejan una serie de etapas las cuales se manifiestan de la siguiente manera. La primera etapa que se presenta es la oposición o la incompatibilidad, que son aquellas situaciones que impulsan la aparición del conflicto y se caracterizan por cumplir tres condiciones. La primera es la comunicación, porque se presentan dificultades del tipo semántico o dificultades en los modismos o se pueden presentar malos entendidos. La segunda es la estructura, porque se presentan por los problemas de la organización funcional o problemas en la organización, los cuales afectan las relaciones interpersonales dentro de la compañía o dentro de la empresa. Y la tercera, que serían las variables personales, porque muestran características de la personalidad o emociones que pueden generar tensiones. Luego podemos pasar a una segunda etapa, que es el conocimiento y la personalización del conflicto, en donde se hace presente el potencial de la oposición y se materializan los temas del conflicto y por qué fue generado. Luego podemos pasar a una siguiente etapa, que son las intenciones de cada una de las partes, en donde se analizan las actuaciones de cada uno de los individuos y se revisa qué intenciones tiene cada uno, si van a competir, o van a colaborar, o van a evadir el conflicto, o van a conciliar, o se va a llegar a un acuerdo, o qué decisiones van a tomar. Luego se pasa a la cuarta etapa, que es la conducta, que hace referencia a las expresiones y reacciones de cada una de las partes. Aquí se analizan las reacciones de las personas, la forma como actúan, las declaraciones de conflicto, si hay agresiones físicas o si se presentaron amenazas o si hubo algún tipo de ataque verbal o si hubo algún tipo de crítica. Pero en esta etapa también se presenta una parte desescalativa del conflicto, porque se maneja una serie de técnicas para resolverlo, donde se encuentra la solución de problemas, el cumplimiento de metas, la aplicación de recursos, la evasión del conflicto, entre otras instancias. Por último, tenemos la quinta etapa, que son los resultados, que permiten al gerente establecer el final de los problemas o conflictos mostrando soluciones o logros. Acá es importante determinar cuál fue el desempeño del equipo, si de verdad se portaron de una manera congruente o por el contrario fueron muy evasivos a la hora de afrontar los conflictos. Por lo general, el conflicto pasa por una serie de fases, las cuales pueden utilizar las personas que están en el ámbito de la alta gerencia para la resolución de los mismos. Entre ellos está entenderla de la siguiente forma. Como primer paso debemos identificar el conflicto por medio de una definición en donde se determina la causa del conflicto, se notan las percepciones de las partes y conductas de cada una de las personas involucradas. Y luego procedemos a una discusión en donde se hace clara la información que se manifestó y se presentan propuestas para la resolución de los conflictos. Luego pasamos a seleccionar una alternativa que sea la mejor opción de las partes y luego entramos a un tema de reconciliación, donde se aclaran las objeciones y se afianzan las relaciones. Ya después de abordar los aspectos más importantes del conflicto, debemos entrar a analizar la forma en cómo la comunicación y el lenguaje hacen parte integral para el manejo del conflicto, sin antes dejar claro que el tener un conflicto no es lo mismo que tener un problema, ya que un conflicto se basa en buscar un desacuerdo entre las partes involucradas o algún enfrentamiento por alguna situación, y el problema busca centrarse en las quejas de los individuos o las molestias presentadas. Ya partiendo de la complejidad que ha mostrado tener el conflicto, entraremos a analizar la importancia que tiene la comunicación dentro del manejo del conflicto. Hace unos días veía un video de la doctora Estrella Montolio, quien es catedrática de lengua española, y ella nos explicaba por qué la comunicación hace parte de nuestro diario vivir, y nos ilustraba acerca de cómo ella tejía nuestras vidas, desde que nos levantábamos hasta que dábamos las buenas noches a esas personas que amamos o queremos. Nos mostraba que es a través de las conversaciones que lográbamos educar a nuestros hijos, o que es a través de las conversaciones como lográbamos seducir a los demás, o cómo lográbamos una unión de grupo. Nos explicaba el por qué sin una comunicación
No podemos cooperar de manera efectiva ante situaciones de disgusto o de negociación, dejando en claro que uno de los métodos más efectivos que tenemos para hacerlo es la conversación. La conversación es uno de los mecanismos humanos más importantes para nuestra satisfacción personal, para muy probablemente para conseguir nuestros logros y muy probablemente para ser más felices, lo que nos hace pensar sobre la conversación. Los seres humanos hemos reflexionado muy poco acerca de este tema. El ser humano por lo general tiene automatismos. ¿A qué nos referimos con automatismos? A que tenemos respiración pulmonar, a que tenemos necesidad de alimentarnos, necesidad de descansar. Sabemos qué alimentos son buenos para nosotros. Sabemos, por ejemplo, cuando un hijo de nosotros se siente inseguro y le damos ánimos para calmar la inseguridad. Sabemos que debemos levantarnos a ciertas horas de la mañana o sabemos que no debemos faltar al trabajo, pero lo que no sabemos es cómo comunicarnos. Los seres humanos no sabemos comunicarnos porque la comunicación no puede ser catalogada como un automatismo, porque lastimosamente está fuera de nuestro control. La comunicación se presenta de maneras muy diversas, en donde se incluyen factores verbales, no verbales, gestuales, entre otros, que hacen que muy probablemente lo que manifestemos no es lo que en realidad queremos informar, lo que nos hace reflexionar en cómo nos presentamos ante los demás, o cómo establecemos relaciones, o cómo nos comportamos con nuestros gestos y actitudes hacia nuestro entorno. Pongamos de ejemplo a dos personas que conversan. Si la conversación resulta agradable, un ejemplo, no sé, una conversación sobre un viaje en particular, manifiestas ese tipo de emociones y vivencias. La otra persona, en este caso, funciona como interlocutora, porque empieza a ser un fenómeno de espejo. Es decir, que si tú hablas más deprisa, el otro también se acelera en su hablar. Que, por ejemplo, si tú hablas con alegría, la otra persona responde con alegría. Que si tú hablas con optimismo, la otra persona también se siente optimista, es decir, que se adapta el uno del otro. A este tipo de cosas se les conoce como comunicación. Y para definir la comunicación, traeremos a relevancia a la autora Fernández, quien define la comunicación como la forma más acertada que tienen los humanos para generar vínculos entre las personas, configurar vínculos entre las organizaciones y facilitar los medios de transmisión de información. Bajo ese sentido, podemos analizar que la comunicación lleva como objetivo principal impactar a la otra persona con la que tú interactúas y la impactas por medio de la información que brindas, buscando siempre generar un efecto. Pero analicemos con calma el efecto que se puede generar con el interlocutor. ¿Qué pasaría si te comunicas de una manera adecuada en una reunión de trabajo, por ejemplo, donde manifiestas de manera adecuada la información y donde mantienes la calma y sobre todo te fijas en el objetivo de convencer a la persona? ¿Qué efecto creen que pasaría? Simple. La persona fue receptiva ante lo informado, entendió el mensaje y lo mejor de todo es que se siente satisfecha por la forma en que lo entendió. Entonces, la comunicación también podría entenderse como un proceso que integra a dos agentes interlocutores, los cuales están buscando de una u otra forma intercambiar información, y ellos se basan en las referencias informáticas que se presentan en la conversación, y siempre buscan un propósito, que es el mejorar las relaciones públicas y llegar a acuerdos. Un ejemplo claro de comunicación podemos verlo en las organizaciones. Cuando su interlocutor, en este caso pueden ser los directivos, se dirigen hacia sus colaboradores para anunciar que habrán algunos cambios en la parte operativa, que beneficiará a todos los empleados. Esto puede denominarse como la comunicación de directivos versus los colaboradores. Si estudiamos más a fondo el ámbito comunicativo, podemos notar que la comunicación también hace parte del estudio de las relaciones públicas y que también genera un impacto, ya que las relaciones públicas están encargadas de mejorar la imagen de nuestro entorno. Si trabajamos en una compañía, las relaciones públicas harán lo posible porque esa compañía logre los acuerdos o negociaciones, o incluso ayude al desarrollo de estrategias que permitan un mejor adecuado crecimiento económico. ¿Y cómo lo hace? Es simple, pues por medio de la comunicación, donde influyen factores importantes, porque la comunicación no solo se da de forma verbal, también hay aspectos distintos al habla que hacen que nos podamos comunicar de una mejor forma, como por ejemplo,
La comunicación de tipo no verbal, que muestra la forma en cómo nos expresamos ante el público, nuestros gestos, nuestras emociones, o por ejemplo la comunicación de tipo visual, que hace referencia a las ayudas audiovisuales que utilizamos para transmitir la información, o incluso la forma en cómo nos vemos, nuestra apariencia, o por ejemplo la comunicación de tipo escrita, que muestra nuestras capacidades en el lenguaje y la forma como utilizamos las herramientas escritas para nuestro beneficio. En un ámbito de alta gerencia, es indispensable manejar los aspectos de comunicación anteriormente mencionados para poder manifestar de manera eficiente las conductas asertivas, las cuales son de gran ayuda en un ámbito de negociación. Una conducta asertiva es aquella que nos permite identificar las necesidades de las personas, nos permite la posibilidad de poder entender los puntos de vista de otras personas y manifestar los nuestros con cortesía. Nos permite tener empatía a la hora de escuchar una reclamación o de recibir alguna sugerencia. Pero para esto debemos dominar la comunicación no verbal, que es indispensable a la hora de manifestar comportamientos asertivos. No sé si han escuchado hablar del psicólogo Walter Rizzo. En caso de tal de que no, es una persona que se ha dedicado única y exclusivamente a entender el comportamiento humano a través de la comunicación, las conductas asertivas y el lenguaje. En uno de sus escritos, Walter analiza de manera directa los aspectos no verbales bajo una óptica de asertividad, en donde entiende que para que el comportamiento humano se dé de la mejor manera posible, se tiene que mirar sus aspectos de interrelación, como por ejemplo, mirar a los ojos a las personas, donde podemos analizar si una persona tiene la mirada esquiva o fija, o por ejemplo la modulación del volumen de su voz, si es alto o bajo, donde se analiza si su volumen de voz intimida a las personas, o si por el contrario es muy bajo, imposibilitando la comunicación o demostrando tal vez inseguridad en la información a manifestar, o también podría verse la entonación de su voz, donde se evidenciaría el interés de los interlocutores y si se entona de una manera acertada, porque si se entona de una manera de carácter aburrido, va a generar desatención ante el público. O también podría verse la fluidez verbal, que requiere también de seguridad y claridad para las respuestas, porque no ser asertiva la fluidez provocaría angustia en las personas por la falta de claridad en la información. Otro aspecto clave sería la postura corporal, porque comunica de manera directa nuestras actitudes, generando impresiones positivas o negativas. No podemos dejar de lado los gestos, porque las personas somos muy gestuales y es el lenguaje más claro que tenemos. En los gestos se nos nota la alegría o el desacierto de lo que estamos evidenciando. O podemos hablar también del mensaje en su contexto o contenido verbal, que hace que la información se transmita de una forma clara y congruente. Acá podemos hacer un pequeño análisis, ya que los aspectos no verbales que nombramos anteriormente también se les conoce como lenguaje. Y el lenguaje es la clave para la interacción de los seres humanos, puesto que es una herramienta que ayuda a los hombres a expresar sus ideas, a expresar sus emociones, a expresar sus sentimientos y también sus pensamientos, manifestándolos a través de signos y símbolos, permitiendo la comunicación entre unos y otros. Pero no es lo mismo hablar de lenguaje y comunicación. La diferencia consiste en que, mientras que la comunicación es la encargada del intercambio de información entre las personas, el lenguaje es el sistema de signos que se utilizan en los actos comunicativos, que sirven para el proceso de la comunicación como lo hablamos anteriormente. Por otra parte, el lenguaje también maneja unos tipos de funciones, los cuales invitan a las personas a comportarse de una manera más asertiva, como por ejemplo la función apelativa, que es la que lleva a motivar al interlocutor a que realice una opción de cambio, o la función referencial, que se encarga de transmitir información concreta vinculada con la realidad en la que está de manera objetiva, o la función emotiva, que se basa en expresar realidades psíquicas o emocionales del hablante. O también se puede hablar de la función poética, que es la que provoca un efecto estético a través de la forma en la que se da el mensaje. O hablemos también de una función fática, que es la que da la autonomía para iniciar o mantener o interrumpir una conversación, o confirmar que el canal está abierto para cualquier tipo de conversación. O la función metalingüística, que se encarga de explicar algún aspecto del lenguaje. Y ya para concluir, como podemos observar,
las herramientas del lenguaje y la comunicación nos permiten manejar de una manera u otra las complejidades de nuestro entorno, demostrando que si son usadas de manera asertiva, podemos conseguir grandes avances en cuanto al manejo del conflicto. Y uno de los aspectos más importantes para el manejo del conflicto es la negociación, ya que también es un proceso comunicativo capaz de llegar a un acuerdo sobre algún tema de interés, en donde las partes involucradas hayan tenido algún tipo de divergencia. Si la negociación se lleva de manera asertiva, se disminuye de manera eficiente el conflicto que pueda existir. Pero tampoco podemos dejar de lado el tema de las relaciones públicas, porque ellas también son otra forma de comunicación que usa el lenguaje como herramienta para conseguir los objetivos necesarios capaces de disminuir de manera eficiente un conflicto. Después de un largo camino entre conceptos y apreciaciones, podemos llevarnos un panorama bastante amplio de cómo deben comportarse los altos gerentes en el desarrollo de sus operaciones en las organizaciones y en el ámbito público. Si un alto gerente desarrolla habilidades asertivas, capaces de generar armonía con sus interlocutores y con su entorno, utilizando obviamente y lógicamente los principios de la comunicación, no solo podrá asumir los conflictos de una manera más desescalativa, sino que también tendrá las herramientas necesarias para relacionarse públicamente y a su vez lograr cualquier clase de negociación que se le presente. Mi nombre es Ronald Balaguera y esto ha sido un pequeño recorrido sobre los conceptos de negociación y el manejo del conflicto. Feliz noche para todos.